Cuando la palabra de Dios es hablada, el poder de Dios es liberado. Dios les bendiga, qué bueno que podamos estar una vez más reunidos en esta oportunidad compartiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, ahí donde usted se encuentra en esta oportunidad. Queremos continuar en la temática que iniciamos hace un par de semanas, hablando acerca de la oración de intercesión. Es un tema, créeme, que es de mucha relevancia, de mucha importancia, y le invitamos para que se quede con nosotros en este episodio de esta nueva serie. No sin antes invitarle para que por favor se suscriba a nuestro canal del Centro Mundial de Oración, aquí en el YouTube. Deseamos que más personas puedan suscribirse, no solamente suscribirse, sino que también ahí en la campanita, hágale clic para que en cada ocasión que subamos un video, usted sea de las personas que reciba una notificación. Y de igual forma, cuando estemos en vivo transmitiendo desde la iglesia, usted recibirá una notificación de que ya estamos en vivo y en directo. Así que no pierda tiempo, por favor suscríbase para que podamos estar más en sintonía y más en este tiempo en el que no podemos reunirnos como congregación. El tema de esta oportunidad es: hay poder cuando hablamos la palabra de Dios, y estaremos en Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma, hablando el apóstol Pablo, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hemos estado, como lo hemos mencionado, hablando acerca de la importancia de lo que es la oración de intercesión. Y eso la semana pasada estuvimos tratando este aspecto tan importante de lo que es la oración que intercede. Y aprendimos que la oración de intercesión es orar de acuerdo con las promesas de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, decíamos, actúa siempre de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Es decir, decíamos que la fe no puede crear algo que no esté escrito en la palabra de Dios. Es tan importante este aspecto cuando usted y yo estemos tratando de orar a Dios. Tenemos que hablar a Dios en los términos que Él nos ha pedido, lo que Él ya ha dicho en su palabra. Entonces, esto es algo que es básico dentro de lo que es la oración de nosotros ante Dios. Así como decíamos la semana pasada, así como el Dios Hijo, hablando del Señor Jesucristo en la creación, Él habló el anhelo, el deseo de Dios Padre, y el Espíritu Santo actuó en base a lo que Él dijo. Es tan importante que usted y yo logremos hablar y podamos expresar lo que es la voluntad de Dios para nosotros en nuestro entorno. Entonces, Dios respalda su palabra en todo tiempo, y esto es una ley que no podemos cambiar, es algo que está establecido desde siempre. Entonces, quisiera que viéramos en esta oportunidad lo que es el poder de la palabra hablada. Cuando usted y yo hablamos, oramos la palabra de Dios, el poder de Dios es liberado. Y el primer aspecto en sus notas es hablar acerca de que la palabra de Dios es como una espada. Allá en Efesios, leíamos hace un momento Efesios 6, 17, nos dice que tomemos la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios, la Biblia, es la única parte de la armadura del creyente que es de ofensiva? Todas las demás partes de la armadura del creyente, del cristiano, son de defensa, es decir, lo que es el yelmo de la salvación, lo que es la coraza de justicia, lo que son las sandalias, es decir, son cosas que nos ayudan, nos protegen, pero la única parte de la armadura que es algo que nos ayuda para contraatacar al enemigo, precisamente es la palabra de Dios. De hecho, si usted recuerda, cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto,
la manera en que él contrarrestó los ataques del mismo enemigo fue precisamente usando la palabra de Dios. Y esto siempre me ha llamado la atención por el hecho de que él, siendo Dios encarnado, él no utilizó sus atributos como tal, como Dios, para poder contrarrestar al enemigo. Él no le dijo a Satanás, sabes que yo soy el Hijo de Dios, y así que te me vas, me desapareces de aquí, porque él tenía autoridad. Sino lo que Jesucristo utilizó es algo que usted y yo tenemos a nuestro alcance el día de hoy. Es decir, él decía, de acuerdo a la palabra de Dios, él declaraba, él decía, escrito está. Una y otra vez, él utilizaba este argumento de la palabra de Dios para poder contrarrestar todos los embates de parte del enemigo. Es decir, el enemigo no puede resistir a la palabra de Dios. Y es bien interesante que el apóstol Pablo, allá en Efesios 6, versículo 18, inmediatamente después de que él menciona que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, inmediatamente después en el 18 él menciona, dice, orando en todo tiempo. Y me llama la atención este aspecto porque Pablo está relacionando la palabra con la oración. Él inmediatamente termina hablando de que la espada del Espíritu es la palabra y luego dice orando en todo tiempo. Es decir, hay una relación muy estrecha en lo que es la palabra con la oración. Como que para Pablo era algo muy normal que cuando oremos, hablemos la palabra de Dios. Podemos deducir entonces que la oración de poder es aquella oración que incluye, que tiene en sí lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y eso es algo, créame, que es poderoso, porque oramos no de acuerdo a cómo yo me siento, oramos no de acuerdo a cuáles son mi forma de pensar en ese momento, sino que podemos estar orando siempre de acuerdo a la voluntad de Dios cuando usted y yo oramos la palabra de Dios. El segundo aspecto en sus notas es el hecho de que la palabra de Dios hablada trae fortaleza. Sabe que cuando hablamos la palabra de Dios podemos traer fortaleza a quienes nos están rodeando. En la primera parte, en el primer punto en sus notas, especificamos el aspecto de que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo probado, estaba siendo tentado, Él utilizó la palabra de Dios como recurso para poder salir adelante. Y es interesante que cuando usted y yo utilizamos esta misma palabra de Dios para cuando estemos orando por quienes nos rodean, eso de alguna forma traerá fortaleza también sobre sus vidas, por quien usted y yo estemos intercediendo. Y algo que es bien interesante es que, por ejemplo, ya cuando el profeta Jeremías, en el primer capítulo, versículos 9 al 10, se menciona que Dios puso, dice, sus palabras en la boca del profeta. Y lo que me impacta de este pasaje es que la idea de Dios en poner sus palabras en Jeremías era para que el profeta pudiera, dice, arrancar, destruir, arruinar, dice, para derribar, para edificar y para plantar. Escuche bien, el propósito por el cual Dios puso sus palabras en el profeta Jeremías tenía la idea de que el profeta pudiese hacer todo esto que acabamos de mencionar. Es decir, la palabra de Dios en nosotros tiene un poder que en muchas ocasiones no nos percatamos del poder que tiene. Y en ocasiones nos dejamos vencer muy fácilmente por las circunstancias sin darnos cuenta del poder que tenemos o al poder que tenemos acceso usted y yo hablando de la palabra de Dios. Y es algo que realmente no muchas veces o la mayoría de los cristianos no entendemos este aspecto o no se entiende este aspecto del poder de la palabra de Dios. Usamos la palabra de Dios como que solamente para los devocionales, leer algo y para ya sentirme bien, para limpiar mi conciencia, ya leí algo de la palabra. Y luego decimos, ahora voy a orar y voy a pedirle lo que yo quiero a Dios porque yo ya pasé tiempo en la lectura. Pero la realidad de las cosas, como decíamos en el primer aspecto, es el hecho de que Pablo está relacionando mucho lo que es la palabra de Dios con la oración. Dice, la espada del Espíritu es la palabra.
Dice, orando en todo tiempo. Es decir, hay un poder específico, hay un poder muy grande al cual usted y yo tenemos acceso cuando utilizamos la palabra de Dios en nuestro tiempo de oración, porque de esta forma puedo yo cumplir el plan que Dios tiene, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo estaré orando a Dios, estaré en comunicación con Dios de acuerdo a sus planes, sus propósitos, y obviamente podré hacerle frente a todo ataque del enemigo, porque toda oración, toda palabra que yo esté dirigiendo a Dios, obviamente será más poderosa porque estaré usando la misma palabra de Dios para que sus propósitos sean cumplidos en mi vida y su propósito sea real. Piense en esto por un momento, por favor. ¿Sabe que la palabra de Dios entonces en nosotros tiene un poder increíble? Y es algo que como creyentes debemos utilizar para poder cumplir los planes, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y ese propósito, ese poder nos ayuda a poder hacerle frente a todo ataque del enemigo. Y eso sucede cuando oramos de acuerdo a la palabra de Dios. El tercer aspecto en sus notas es el hecho de que la palabra de Dios gobierna el universo. Sabe que en varios pasajes de la Biblia vemos que Dios menciona que Él ha puesto sus palabras en la boca de los profetas, como veíamos hace un momento en el caso del profeta Jeremías. Y eso es así porque Él gobierna todo el universo y nos invita a ser parte de ello a través de la intercesión. Como que Dios nos está ofreciendo ser colaboradores con Él a través de la intercesión y así su voluntad se establezca en nuestra tierra, en nuestro entorno. Entonces la intercesión, podemos decir que con toda confianza, que la intercesión es el arma más poderosa a la cual usted y yo tenemos acceso. Es decir, hablarle a Dios en sus términos, es decir, orar la palabra de Dios y que su voluntad sea establecida en nuestro tiempo. Sabe que en ocasiones pensamos que si Dios quiere hacer algo, Él lo hace, porque Él es Dios. Y obviamente Dios es soberano y Dios lo puede hacer. Pero es interesante que Dios nos está invitando a que ustedes y yo podamos interceder, podamos clamarle a Él para que Él pueda intervenir en nuestro medio. Porque entonces Dios nos pide, clama, pide y se os dará, toca y se te abrirá. Es decir, hay algo que Dios espera que usted y yo seamos parte para que su voluntad pueda ser una realidad en nuestro entorno. Y no solamente decir, si Dios quiere, pues Él lo va a hacer. Y se escucha muy espiritual, pero la realidad es de que Dios nos está invitando para que usted y yo formemos parte, esta unión entre nosotros y Dios, para que su voluntad pueda ser una realidad en nuestra vida. Entonces, en un sentido, somos colaboradores juntamente con Él. Y Dios puede hacer lo que Él quiere. Obviamente Dios es soberano, pero Él respeta su palabra. Una y otra vez en su palabra el Señor nos dice que su palabra no vuelve a Él vacía. Es decir, que cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, cuando estamos intercediendo de acuerdo a su voluntad, créame que es algo extraordinario, es algo poderoso que estamos haciendo. Lo dije hace un momento. Muchas veces nuestra oración es algo que yo tengo necesidad, pero cuando yo oro a Él de acuerdo a lo que Él ha establecido ya en su palabra, créame que entonces ahora estamos orando de acuerdo a su voluntad y a su propósito aquí en la tierra. Y a manera de conclusión, créame que es importante entonces comprender el poder al que usted y yo tenemos acceso cuando intercedemos usando la palabra de Dios, para que su voluntad sea una realidad en nuestra vida. Yo le invito para que en nuestro tiempo de devocional con Dios, en nuestro tiempo de oración, aplique la palabra de Dios. Leamos los salmos como una oración y créame que aprenderemos a estar en más comunión con Él, de una forma más exacta, de una manera más dentro de su plan, dentro de su voluntad de Dios para nuestras vidas.
Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿cómo es que Dios nos permite ser colaboradores con Él a través de la intercesión? ¿Cómo es que Dios permite que usted y yo podamos colaborar con Él a través de la intercesión para que podamos discutirlo, hablarlo en breve ahí en su grupo familiar? Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, estar colaborando contigo a través de la intercesión, a través de la oración, estar orando, pidiendo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Y tú nos invitas a que te pidamos, Señor, que clamemos a ti, que te busquemos a ti, siempre en comunión, siempre hablando, Señor, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito establecido en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder crecer y aprender, Señor, a orar y poder estar aún más en comunión contigo, porque entonces, Señor, oraremos de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a crecer en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomarse el tiempo de estar en esta oportunidad. Yo le invito para que comparta este video con quienes usted tenga acceso a través del WhatsApp, en fin, a través de cualquier otro medio. Le invitamos para que usted pueda compartir y usted pueda ser parte de lo que estamos haciendo a través de estos medios. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Cristo Jesús. Dios les bendiga.